primer lugar, y si la patria es la infancia, como decía Rilke, mi patria universitaria también es Salamanca. Como sabes, puesto que yo allí fui alumno de dos grandes maestros, uno recientemente fallecido, Miguel Artola, y otro, Fernando Lázaro Carreter, a los cuales estoy muy agradecido tanto por lo que me han dado en el terreno de la historia, de la síntesis, en el caso de Artola, como en el caso de Fernando Lázaro Carreter, otra de las señas de la casa, que es la voluntad de estilo en toda mi obra, ¿no? Que pues en este momento casi se acerca a mis años y el número de libros que tengo. Y otra reflexión, a raíz de tanto padre Fernando, padre García de Cortázar, te voy a decir algo que me ocurre con bastante frecuencia y en alguna boda de un político muy conocido. Es decir, me encanta mi condición de jesuita y sobre todo cuando encima la conferencia episcopal me ha dado el premio Bravo, pues estoy enormemente agradecido a que se me haya reconocido dentro de esa reflexión cristiana como para darme ese premio. Pero muchos de mis lectores no saben que yo soy jesuita, no saben que soy padre como tú dices. Padre no lo soy, probablemente tú sí lo eres, yo no lo soy y continuamente digo, cuando me llaman padre, digo, no, mire, yo no lo soy, pero usted sí lo será. Pero lo más gracioso es que después de alguna misa, primera comunión, boda, etcétera, y no una, ni dos, ni tres veces, más veces, alguien se me ha acercado a la sacristía con temor, pero con cierta cautela, con cierto respeto, a decirme, yo no sé si le molestará lo que le voy a decir, porque además mucha gente se lo ha podido decir, pero ¿cómo se parece usted al historiador Fernando García de Cortázar? ¿No? Entonces, porque la gente me tenía identificado dentro de ese campo y no del campo de la iglesia en la cual estoy muy contento de pertenecer y también de colaborar con una fundación para mí siempre querida, que es la Fundación Ángel Herrera Oria, en donde además varios de mi familia, mi tío Pepe, pues también fue, yo creo, propagandista, un abogado que además utilizó la prensa a través de la Gaceta del Norte para influir cristianamente en la sociedad. O sea, siempre he estado vinculado y me agrada muchísimo esta invitación. Y yo debo empezar, y lo ha hecho muy bien Paco también, con un reconocimiento de Gramsci. Creo que el tema que nos lleva hoy, a los que ya tenemos una cierta edad, nos lleva inmediatamente a Gramsci. Y yo recuerdo un poco la recepción de Gramsci en la cultura española, que provenía además de Barcelona, en donde se edita su obra, y qué diferencia con la Barcelona de hoy, ¿no? Manolo Sacristán y Jordi Saloletura publican allí los cuadernos de la cárcel y a partir de entonces, en vez de relacionar siempre con las fuerzas productivas, la izquierda trata de relacionarse con la seducción ideológica, con la seducción cultural, y yo creo que le ha sacado muy buenos rendimientos. Yo creo que por eso, en este momento tan importante de la vida de España, creo que este coloquio puede tener muchas derivaciones y que nuestros telemáticos saquen distintas conclusiones del momento en el que vivimos. Porque Gramsci, aparte de su personalidad y además de la fascinación que tuvo su vida, prácticamente buena parte de su vida en la cárcel, con aquella frase que los fascistas dijeron en Italia, hay que acabar con este cerebro para que este cerebro deje de pensar. Pues no dejó de pensar y efectivamente dejó como herencia esa preocupación por la cultura, esa preocupación, como ha dicho Paco Serrano, por la fabricación de una ideología y por la seducción que la cultura debe tener. Pues yo creo que mi primera reflexión es que en este momento los que imponen muchas veces las normas culturales no es los que pues podrían tener una reflexión hondamente cristiana, como es mi caso. Yo relaciono el hecho civilizatorio, como saben ustedes,
lo relaciono continuamente con la difusión del cristianismo y las grandes ideas de libertad, fraternidad y igualdad se predican prácticamente inicialmente en el Oriente Próximo y enseguida saltan a Europa, de tal forma que en otros sitios no pudo haber ilustración porque no se predicaron estas ideas como se predicaron en Europa. Por eso yo también en esta conferencia haría un llamamiento a lo que yo creo que era Oriana Fallaci, a la cual yo conocí, llamaba cristianos culturales. Es decir, no los que, como nosotros, tenemos la inmensa suerte de creer y la inmensa gracia de creer, sino aquellos que están en el horizonte civilizatorio y cultural de Europa y que pertenecen, como digo, a esa civilización de la cultura, de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, que solo se explica a partir de la predicación del Evangelio, a partir de las palabras de Jesús. Otra persona muerta hace, bueno, pues no muchos años, como Gustavo Bueno, decía que él era un ateo católico. ¿Qué quiere decir eso? Que él se consideraba ateo, pero dentro de la cosmovisión católica, dentro de los valores que hoy saldrán probablemente en nuestro coloquio, que caracterizan al cristianismo y que caracterizan a la cultura católica. Después de ese reconocimiento de Gramsci, que yo siempre le decía, pues a una persona que yo creo que asesoró también a un jefe de gobierno, yo no es que la asesorara, pero tenía bastante relación con él, le decías que tenéis que leer más a Gramsci. Es decir, no solo presumir de vuestra gestión económica, no solo presumir de vuestros éxitos en el campo de las relaciones industriales, en el campo de la empresa, sino también en el campo de la cultura. Y no dejéis para la izquierda, llamaríamos, las afirmaciones culturales y las, muchas veces, mitologías culturales de la izquierda. En esta conferencia yo quiero insistir en un momento que, Paco Serrano, tú también, y me alegró leerte en una recensión que hiciste sobre la última obra que te ha llevado a tus manos, ¿no?, de Encuentro, hablabas de languidez cultural. Yo hablo de erosión cultural, de erial cultural, yo hablo de cataclismo cultural. Yo creo que en estos momentos estamos sufriendo un momento de oscurecimiento cultural como pocas veces hemos tenido en España. Por eso creo que conviene que nosotros de esta conferencia saquemos algunas ideas para defendernos de la ignorancia y poner una especie de cortafuegos a las barbaridades que estamos oyendo respecto de las personas, respecto de nuestra propia idea de España, como yo he hecho ver en mi último libro y cuando digo España. Creo que conviene repasar un poco y además no es vano que lo digamos hoy, el Día de la Mujer, día que se ha convertido también en una especie de eclosión de la izquierda, en una especie de mitología de la izquierda a la cual se da ya un gran valor que nosotros, respecto de la mujer, pues podríamos también subrayar. Pero también quiero decir, ya desde el comienzo, para que no se me olvide, es que el problema de estas ideas fetiches o de estas ideas que son extendidas a través de lo que en Francia empezó a llamarse policías del pensamiento, están también captando instituciones que probablemente se supondría con mucha mayor capacidad crítica para defenderse de ellas. Y me refiero claramente a la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia no saca de su bagaje cultural, por qué no saca de su tradición elementos de originalidad y no tiene que ir al remolque de lo que actualmente se dice desde esa fabricación de ideologías, de mitos, de frases, de palabras, de lenguajes que no tienen nada que ver con ella? Para expresar lo que yo quiero decir un poco, yo recuerdo
que creo que fue en Vida Nueva, cuando Vida Nueva me hizo una entrevista sobre cómo debía ser el Papa en el momento en que se produce la sustitución de Benedicto XVI por el actual Papa Francisco, pues antes de que saliera elegido, yo dije claramente, el Papa debe ir contra los tiempos. Y se quedó un poco helado el periodista y le expliqué, si los tiempos los estamos definiendo como época de banalidad, época de languidez cultural, erial cultural, época de anticivilización, etcétera, pues el Papa tiene que buscar de la tradición católica y de los grandes textos de la Iglesia, tiene que buscar ideas que animen a la sociedad, no en el seguimiento de lo que la izquierda a través de los policías del pensamiento quieren inculcarnos, sino a través de su propio mensaje, sí, ayornado, como queramos decirle, pero muy vivo y que debe ser todavía un elemento de fuerza para nosotros. En este sentido, yo creo que cuánta razón tenía San Juan cuando decía in principio erat verbo. En el principio estuvo la palabra, en el principio está la palabra, no solo en el principio, sino también en el final. ¿Por qué? Porque probablemente esta falta de ímpetu cultural que tenemos parte también del dominio de la palabra, de cómo las palabras significan ahora algo muy distinto de lo que han significado antes. Y en buena medida tenemos que dar la razón a Alicia cuando decía qué significan las palabras. Las palabras significan lo que quiere el poder. Y esto lo estamos viendo actualmente. Y llamativamente, uno de los castigos más llamativos fue el de la Torre de Babel. Es decir, que una serie de personas no se entendieran porque estaban hablando lenguajes diferentes y complicaran un poco su vida, la construcción de una torre o lo que fuera. Yo creo que en este sentido, y hoy, en el cual el feminismo se plantea no desde posturas, para mi entender, nacionales y no desde posturas lógicas, sino desde posturas claramente pasionales, bueno, pues podemos empezar por las barbaridades que se dicen en el terreno del lenguaje, que también la Iglesia también las ha adoptado. Es decir, yo en el País Vasco pues trataba de librarme de la imposición del vascuence, pero es que ahora, si me libro de la imposición del vascuence, idioma que no entiendo, pues también quiero librarme de la imposición del lenguaje ese llamado feminista, políticamente correcto, lo que sea, que efectivamente sirve para decir queridos y queridas parroquianos o parroquianas, pero ya se olvidan porque no van a estar todo el tiempo finados y finadas, etcétera. Yo recuerdo muy bien en una manifestación en la época dura, bueno, que todavía sigue siendo muy dura en el País Vasco, del Foro de Ermua y del Basta Ya, que estando en una manifestación, el diputado de la Diputación de Vizcaya, el número 1 de la Diputación de Vizcaya, nos llamó: sois vosotros todos y todas unos guarros y unas guarras. O sea, yo creo que efectivamente hasta eso llegaba el intento de feminización a veces del lenguaje. Bueno, sirva esto también para decir que el lenguaje es muy importante y que en buena medida los que tenemos una cierta cultura, y por qué no reivindicarla. Es decir, yo suelo reivindicar la mía, que ya no peino canas, peino calvas, que ya avanzo por la setentena, que además tengo la suerte, y lo digo, que me han vacunado, pero no he tenido que ir a ningún sitio. Bueno, en mi comunidad de Deusto nos han vacunado, no por la edad, sino por comunidad. Y lo mismo se ha vacunado una persona de 100 años, el jesuita Seifert, que un escriturista nacionalista, que una chica de servicio de 28 años, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, yo
estoy allí y entonces también trato de evitar este lenguaje que a veces se filtra en las homilías. Entonces, ¿por qué? Porque además, como he dicho ya desde el comienzo, se han hecho dueños de los significados. No es solo la pura palabrería, sino que realmente no coincidimos en la adjetivación de determinados fenómenos. El terrorismo vasco, pues ahora tiene que ser llamado pues el conflicto vasco, porque no se puede aplicar ese término. Por supuesto, España no se puede llamar España, sino que hay que recurrir a esa vejación político, cultural y social que es llamarle Estado español. Entonces, de esas hay muchísimos ejemplos que efectivamente nos demuestran que se han hecho dueños de un lenguaje que no les correspondería ni por su falta de cultura, porque realmente yo denunciaría aquí la falta de cultura y apelo a mi propia institución, que yo creo es una de las grandes referentes culturales de la historia, que los que tenemos más de 70 años podemos más o menos sentirnos orgullosos del griego, del latín que nos enseñaron, de la Salamanca, de los viajes al extranjero para los teólogos, para Frankfurt, para Innsbruck, etc. Y sin embargo, eso también se ha caído. Se ha caído en estas jóvenes generaciones de jesuitas, donde me temo que no saben quién es Gracián y que Juan de Mariana les cuesta identificarlo, y que se mueven mucho más por el conocimiento del inglés, y a poder ser que este sea inglés americano, y por la informática, que por el gran humanismo, que es siempre un humanismo, como yo no me canso de decir, de la raíz cristiana. Yo creo que, Francisco, me paras porque uno tiene una doble deformación del empleo de la palabra por el púlpito. Fernando, sí, 5 o 6 minutos y por las clases, ¿no? Por eso digo. Sí. 5 minutos. Tengo 5 minutos para, efectivamente, no quiero ocupar esta tertulia. Pero yo creo que como ya inicio una cierta recogida de flecos o de un seguir abriendo el apetito y que llegue el festín, el banquete, yo creo que, digámoslo claro, y lo tenemos que decir ahora, somos el resultado de un largo proceso constituyente, de una civilización en cuyo forjado pues, se han sintetizado las aportaciones clásicas de Grecia, de Roma, el cristianismo, el humanismo renacentista, la Ilustración y la democracia alcanzada por los principios de 1789. Es decir, yo creo que esto lo tenemos que mantener y no lo podemos dejar en manos de sátrapas, en manos de trileros que tratan de equivocarnos y tratan de decir que esto no es verdad. Un personaje para mí importante, y además me encantó que Paco, en una presentación que yo lo hice con la Fundación Vocento, con la ABC, me agradó muchísimo que en una reflexión que les pidieron, yo creo a nivel general, de cómo debía venir preparado el alumno que llegaba a un centro universitario o qué bagaje cultural debía tener, él creo que dijo textualmente, tiene que haber leído a San Agustín. Bueno, pues a mí ciertamente que soy un lector apasionado de San Agustín, como lo era él mismo a San Agustín, yo suelo recordar una frase de San Agustín que suele decir, él decía, el tiempo es un triple presente. El presente en tanto lo experimentamos, el pasado como memoria presente y el futuro a modo de expectativa presente. Pero ni siquiera yo suelo decir que este genio del pensamiento universal, y no me duelen las palabras, un genio del pensamiento universal, se atrevió a adelantar que el pasado bien amañado acabaría por dirigir y por encauzar el presente de la sociedad. Todo lo que estamos viendo ahora de ruptura de moldes, todos los aquelarres y derribos de estatuas, todos los disparates indigenistas,
de políticos americanos, todos los nuevos altares de la religión postmoderna y todos los intentos de desguace de nuestra civilización, todas esas marchas de la ignominia, todos los minutos de silencio expiatorio, todo cabalga sobre una historia distorsionada por los profetas de la memoria, por ese revisionismo airado y demagógico. Y claro, yo creo efectivamente que es un síntoma que padece de una enfermedad que padece Occidente desde hace ya mucho tiempo. La tiranía de la penitencia, el masoquismo purificador que rebusca en el corazón de las tinieblas de la colonización, muchas veces Europa contra sí misma. Entonces yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta ahora que nos proceden de tantas, nos atacan desde tantos frentes y nos dicen que lo que nosotros aportamos pues es algo pasado de moda, algo que no sirve para nada. Yo, al contrario, creo que desde esta conferencia y desde nuestros ímpetus y desde los que yo he recibido de la fundación vuestra, de verdad, no lo niego, porque además he tenido muchísimas conferencias telemáticas con muchos centros vuestros, pues lo sigo afirmando. Bueno, pues ya efectivamente pongo en manos de vosotros el testigo de mi palabra y el testigo de mi pensamiento, que como digo, no es el que está al uso, sino el que yo creo que los que nos han dado una formación importante, llamaremos pues intelectuales, etcétera, deberíamos tener más presencia, pero también reconozco que mucho es por culpa de nosotros mismos, que no sabemos transmitir con alegría y con claridad pues lo que es nuestra disciplina. Yo suelo decir, si la historia es la maestra de la vida, y probablemente puede serlo, tiene que ser una maestra guapa, simpática, no zarrapastrosa y no aviejada. Por eso, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y perdonar estos minutos que me he ido.